Hola, el día de hoy quiero hablar de coronavirus, esa plaga que nos visitó hace unas semanas y que tiene a todo el país boca arriba. Porque hay tantas informaciones de distintas fuentes, no sabemos cuál es cierta, cuál es más cerca a la verdad, no sabemos qué va a pasar dentro de unas cuantas semanas o unos cuantos días, aún unos cuantos meses. Es una situación bastante precaria la que estamos pasando en nuestro país. Y nosotros como cristianos queremos saber qué es lo que dice Dios acerca del coronavirus. Y he escogido uno de mis salmos favoritos, si no el salmo favorito, el Salmo 91, porque el Salmo 91 es la promesa fantástica, la seguridad que todo cristiano busca en Dios. Voy a leer el Salmo primero, son 16 versos, y luego vamos a hablar acerca de cómo Dios nos habla acerca de las plagas, las enfermedades, cosas como el coronavirus, para que nosotros podamos tener una perspectiva y podamos desarrollar una conducta en la que vamos a funcionar en los próximos días o meses mientras dure esta pandemia, que es ya algo mundial. Verso 1, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ok, esto no nos dice específicamente lo que nosotros debemos hacer minuto a minuto, pero sí nos dice en general cuál debe de ser nuestra actitud frente a esta coronavirus o a cualquier plaga, enfermedad, dolencia, tribulación, tormenta o lo que sea que se nos presenta en la vida. La palabra clave que veo en este Salmo 91 es la tercera palabra del primer verso. Dice, el que habita. Habitar. Está hablando de una persona que vive, el que habita al abrigo del Altísimo, y luego dice, morará bajo la sombra del Omnipotente.
La primera parte es nuestra decisión. El que habita al abrigo del Altísimo. La segunda parte es lo que va a suceder. Morará bajo la sombra del Omnipotente. El cristiano que habita en Dios no tiene nada de qué preocuparse. Preocupación es lo que está sucediendo en este momento en el mundo, y todas las decisiones erróneas y todas las decisiones locas que se están tomando en este momento por gente ignorante, primeramente de la palabra de Dios, e ignorante también de las leyes, las reglas, los acuerdos y las cuestiones que tienen que ver con la autoridad. Entonces están pasando un mal tiempo. Escuchamos cosas como gente yendo a las tiendas y comprando víveres para 10 años y dejando sin esos víveres a otras personas que las necesitan normalmente en su vida diaria. Estamos viendo personas que se cubren o tratan de cubrir su vida con cosas que no están haciendo nada contra el virus, contra particularmente el problema, y estamos viendo personas que no ponen cuidado a su protección y terminan infectadas fácilmente. Bueno, hay algo que es muy importante en nuestra fe, porque nosotros los cristianos vivimos por fe, pero la fe tiene que ser puesta en algo tangente, en algo que nosotros sabemos que va a funcionar, porque hay una promesa de Dios, porque hay algo en nuestra relación con Dios que nos lleva a actuar por fe, y muchas veces esa fe no es evidente en las otras personas. Por ejemplo, cuando Noé le fue dada la orden de que construya el arca, el famoso arca de Noé, todo el resto de la gente lo miraban y decían: este está loco, ¿cómo va a estar construyendo un arca, un buque, ¿no? ¿Cómo está construyendo un buque cuando en este mundo nunca ha llovido, nunca hubo lluvia? Acuérdense ustedes que en ese tiempo no había lluvia en el jardín Edén, y en los primeros años de la tierra lo único que existía era un vapor que venía de abajo de la tierra, y con eso se crecían las plantas y toda la vegetación. De pronto Dios le dice a Noé: construye un arca. Y Noé empieza a construir un arca contra el sentido del resto del mundo. Todos los hombres de fe y mujeres de fe que vivimos bajo la fe de Dios, la fe en Dios, siempre vamos a encontrar que mucha gente no cree en lo que nosotros creemos, y encuentran nuestras decisiones, nuestras posiciones erradas, ¿no? Pero Dios trabaja con nosotros, y al final de cuentas nuestra fe termina siendo lo que nos salva a nosotros y a otras personas. El día de hoy estamos viendo el pandemonio en que estamos viviendo en nuestro país por la ignorancia de la gente acerca de las cosas de Dios, y también la ignorancia aún en hermanos y hermanas cristianas que conocen a Dios en un cierto nivel, pero que toman decisiones erradas, porque hay una diferencia. Hay una diferencia entre la fe ciega y la fe prudente. La fe ciega
si no es una fe correcta, si no es una fe en la palabra de Dios, si no es una fe en lo que Dios nos ha revelado en nuestras vidas, entonces deja de ser prudente y esa fe ciega termina haciéndonos daño o haciéndole daño a personas alrededor de nosotros. Entonces, la única forma en que nosotros podemos saber si es que estamos caminando como debemos caminar es primeramente conociendo la palabra de Dios y conociendo que la palabra de Dios no es 2 más 2 son 4 y se acabó el asunto, sino de que hay una forma de que nosotros podemos comprobar la palabra de Dios por la palabra de Dios. Todos los versos de la Biblia están conectados los unos a los otros. Entonces, cuando nosotros leemos toda la Biblia, conocemos toda la Biblia, entonces actuamos de forma prudente frente al mundo y más que todo, más importante, frente a Dios. El día de hoy, por ejemplo, tenemos reglas que nos ha impuesto el gobierno. No, el gobierno dice, por ejemplo, no hay clases para todos los estudiantes. Creo que el día de ayer no había clases para los colegios y ahora ya se incluyó las universidades y otros institutos. Entonces, eso es lo que dice el gobierno. Y nosotros sabemos que tenemos que obedecer al gobierno. Un cristiano no puede ser un caudillo que hace lo que le da la gana. Dios dice que nosotros debemos de someternos a la autoridad y dice que debemos de orar por todas las autoridades porque Él es el que ha puesto las autoridades. Por ahí tenemos que empezar, porque nosotros podemos pensar y muchas veces pensamos o creemos que pensamos, pero nosotros no estamos pensando. Los que están pensando son los demonios a través de nosotros. Si nosotros simplemente nos llevamos por lo que pensamos todo el tiempo sin corroborar la palabra de Dios, sin corroborar su voz diariamente, entonces vamos a cometer errores. Porque la palabra dice, la palabra clave, dice el que habita con Dios es el que termina viendo su voluntad y termina siendo el objeto de la protección de Dios. La gente que no habita con Dios solamente lo visita. Hay gente que solamente visita a Dios el día domingo y dicen, sí, Dios me ama, Dios me protege. Quizá Dios extienda una cierta protección general, pero esta persona que es nada más un visitante a Dios no puede esperar de que Dios va a contestar todas sus oraciones o que va a tener en mente su mente para darle las instrucciones. Dios nos da instrucciones a nosotros, pero para que Dios nos dé instrucciones, nosotros tenemos que vivir con Él, tenemos que vivir en la palabra. Entonces, una vez que estamos en este punto donde reconocemos que nosotros no podemos, como personas, como individuos, tener todas las respuestas, sino que necesitamos vivir con Dios, y entonces al vivir con Dios vivimos también entre nosotros en armonía. Las personas que viven con Dios viven en armonía los unos con los otros. Aún en las iglesias. En las iglesias no siempre las relaciones son buenas relaciones. Hay muchos sinsabores, hay muchos pleitos y rencillas y cuestiones que vienen generalmente por personas que no viven en el espíritu, personas religiosas. Porque la religión mata, pero el Espíritu de Dios es vida y vida en abundancia para todos sus hijos. Entonces, coronavirus,
llegó a nuestro país y la gente nos dice de que nosotros debemos de tomar ciertas medidas. Obediencia es nuestra primera función. Ejemplo, en nuestra iglesia tuvimos una sesión de oración con el pastor el día miércoles. Hoy es viernes, pero el día miércoles tuvimos una sesión de oración en la cual una media centena de cristianos nos juntamos semanalmente a orar por todas las situaciones en nuestras vidas, en nuestro país, en nuestros hermanos y hermanas cristianas, personas que están con dolencias, con problemas, personas que no tienen trabajo, etcétera, etcétera. Y nosotros intercedemos por todas esas personas y por nosotros mismos para que Dios nos dé la guía y aplique su palabra en nosotros. El pastor nos dijo algo importante que ya sabemos ese día. Nos dijo que nosotros debemos de obedecer a la autoridad. Y todos estuvimos de acuerdo. Al día siguiente se tomó la decisión de que la iglesia está prácticamente cerrada hasta nuevo aviso. ¿Por qué? Porque la autoridad del Estado, el gobierno, nos ha dado una orden de que no debe de haber reuniones. Y entonces hay algunas personas que dicen, pero nosotros somos la iglesia, nosotros tenemos que reunirnos porque nosotros tenemos que hacer cosas. Y entonces ahí es donde está el desacuerdo entre someterse a autoridad y someterse a la idea de uno mismo. Porque yo personalmente acato la orden del pastor, porque yo estoy bajo autoridad de ese pastor. Y si yo me rebelo contra la autoridad de mi pastor, o me rebelo contra la autoridad del presidente de la República, sobre todo siendo algo que es tan visible en este momento, de que no es bueno estar en reuniones con muchas personas o aún en reuniones, punto. Entonces nosotros tenemos que someternos a eso y ciertamente estas cosas causan bastante discordia o bastante problema en nuestras vidas. Imagínense, de pronto no podemos asistir a reuniones. Y no podemos asistir a reuniones donde nosotros trabajamos. Yo, por ejemplo, soy profesor de inglés y tengo clases. Y mis clases han sido canceladas. ¿Y qué significa eso? Cuando mis clases son canceladas, yo no recibo dinero. ¿De qué vivo? Entonces ahí es donde viene muy a propósito la palabra de Dios. Porque fíjense, en este Salmo 91, Dios habla cosas generales, pero también habla lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decidimos frente a situaciones. En el verso 1 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo, mi decisión de habitar al abrigo del Altísimo me trae de que yo voy a morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa eso? La sombra del Omnipotente es la protección de Dios. Yo vengo a recordar, vengo a pensar en la verdad de que mi trabajo verdaderamente no es la sombra de Dios. La sombra de Dios es lo que Dios decide para mi vida. Mi sustento no viene de mis alumnos, no viene de las instituciones donde yo enseño inglés. No, mi sustento viene de Dios. Y esto lo he comprobado yo a través de los años, en muchas situaciones en las que por un motivo o por el otro
no se ha presentado la oportunidad de que yo perciba mis honorarios por el trabajo que hago, Dios siempre se ocupa de mí de alguna forma. Y entonces el verso 2 acá dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. El hecho de que yo le diga a Dios: tú eres mi esperanza, Señor, tú eres mi castillo, mi Dios, ¿en quién confiaré? Entonces tengo una garantía en la vida. El verso 3 dice: Él, Dios, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Coronavirus, peste destructora. ¿Cómo es que Dios me va a librar a mí de la peste destructora? No tengo la menor idea, pero sé que lo hace porque su palabra los dice. El verso 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Cuál es su verdad? La palabra de Dios. Yo conozco la palabra de Dios, por lo tanto sé que esto es verdad y sé que en las alas de mi Señor estoy seguro. Verso 5: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, día y noche. Yo no tengo que tener temor. Si yo tengo temor de algo, significa que yo no estoy viviendo en fe. Vivir por fe significa vivir en completa confianza de que Dios está haciendo las cosas como las debe de hacer para mí, porque dice el verso 7, dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. Fíjense, uno puede decir, ¿no? ¿Y qué si te contagias? ¿Qué si terminas tú contagiado por el virus? ¿Significa que todo esto que estás leyendo no existe, no interesa? No. Si yo fuese contagiado, sé que es simplemente porque Dios tiene un propósito para eso. O sea que si yo, después de tomar todas las precauciones, y yo estoy tomando las precauciones, yo he venido a mi oficina y le he dicho a todo el mundo: señores, señoritas, damas, caballeros, yo ya no doy la mano al saludar, porque tengo que cambiar mis hábitos. Ahora, cuando yo saludo a una persona, simplemente digo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y si alguien quiere tener contacto conmigo, le doy el codo. Y entonces digo hola y chocamos codo con codo. Hasta nos hemos reído en la oficina, pero lo hemos hecho. A mis alumnos ya no les doy beso como hombres y mujeres nos acostumbramos a besar. Hola, ¿cómo estás? Gusto de verte, gusto de conocerte. Ya no hago eso. He tenido que cambiar mis hábitos por seguridad. ¿Es temor? No, no es temor, porque yo no tengo temor al coronavirus. Yo me río del coronavirus y su autor, que es el diablo. Yo me río de los demonios. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad de que Dios es mi completa protección y mi completo sustento. Pero tengo que tomar las precauciones prudentes. Y entonces, entre las aplicaciones prudentes está de que a mí me encantan las cosas heladas, pero me he enterado de que el virus no puede vivir en lo caliente. Así es que ahora me levanto en la mañana y en lugar de tomarme un jugo helado como me encanta, me tomo un té caliente. Y en el té caliente le meto mis
medicaciones o vitaminas o lo que sea que ayude a la situación. Eso es, hermanos, hermanas, lo que nosotros tenemos que hacer frente a este virus. Tenemos que confiar en que a Dios no se le escapa nada. Y nosotros tenemos simplemente que tomar las simples precauciones. Yo no he comprado un rollo de papel higiénico más de lo que compro a cada mes. No he comprado 1 kilo de arroz más de lo que compro a cada mes. No he comprado más líquido de alcohol, nada por el estilo, porque no hace sentido, porque todas estas cosas las han inventado las personas en su pandemonio. La gente se ha ido a comprar víveres como que vamos a estar sin comida por 10 años. Y eso no es prudencia. Eso es una fe ciega en nada. Y por eso es que están causando todas estas cosas. Ahora las reuniones están siendo canceladas, entonces yo no voy a reuniones. Mi equipo de fútbol puede jugar el día domingo y yo no me voy a acercar a ese estadio, pero ni 10 millas. ¿Por qué? Porque sencillamente hace sentido y son órdenes que está dando el gobierno. Yo tengo que seguir lo que el gobierno dice, pero sin estar en temor, en pánico acerca de ninguna de estas cosas. Eso es lo que Dios dice acerca del coronavirus. El coronavirus va a afectar a muchas personas y si me afecta a mí y me está afectando, como les estoy diciendo, mis clases están siendo afectadas, ya estoy viendo de que voy a tener problemas financieros muy pronto, pero Dios me saca de mis problemas financieros, aunque sea el último minuto, el último segundo. Tengo que confiar que a mí no me sobrevendrá mal, como dice el verso 10. Dice, no te sobrevendrá mal. Sobrevenir no quiere decir no venir, sino quiere decir que este mal no me va a poner en una situación de pánico, no me va a poner en una situación donde yo voy a renegar de mi fe y voy a empezar a caminar como una gallina sin cabeza con el resto de la gente que no saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Dios manda a sus ángeles acerca de mí que me guarden en todos mis caminos. Y mis ángeles, los ángeles de Dios me están llevando a mí en sus manos para que mi pie no tropiece en una piedra. Cuando yo tengo esa seguridad en la palabra de Dios, coronavirus no tiene nada contra mí, como ningún demonio ni Satanás él mismo tiene nada contra mí, porque Dios es más grande dentro de mí y sobre todos en el universo. Amén.